Hola, bienvenidos al quinto episodio del catálogo multimedia del Palau Alós. Hoy nos encontramos en el Hortet del Forat de la Vergonya. Hola, Hola, ¿qué tal? bien. Bueno, quisiera hacerle algunas preguntas, como ¿cuál es el origen del Hortet? Bueno, pues el Hortet, empezó todo más o menos en el 2006, 2007, a causa de unas obras que se querían realizar en el barrio y contaron con la oposición vecinal. El caso es que los vecinos no veían dónde estaba la ventaja para ellos del proyecto inmobiliario que el ayuntamiento pues, promovía aquí, ¿no? Entonces empezaron a tirar, ya la verdad es que ante los hechos consumados de que ya las inmobiliarias habían tirado bloques de pisos, y viendo, como decía, que no había ninguna ventaja para ellos, pues los vecinos salieron a la calle y para frenar todo ese proceso que los vecinos veían como de especulación inmobiliaria que no aportaba nada al bienestar del barrio, pues de una manera muy espontánea salieron a la calle y una de las cosas que hicieron es hacer un huertecito para que de alguna manera eso sirviera un poco de freno a las excavadoras y se pudiera de alguna manera pues ralentizar todo eso, ¿no? Y para que fuera todo más lento. Y es la única herramienta que tuvieron a mano, que se les ocurrió de manera bastante ingeniosa. Y el huerto pues es heredero de todo eso, de esa iniciativa vecinal. ¿Cuál es la situación legal que tienen ustedes aquí en el Hortet? Sí. Vale, pues mira, a raíz de todo eso que estaba contando, el ayuntamiento pues viendo que había mucha oposición vecinal, pues sí que algunos proyectos sí que se llevaron a cabo, pero este espacio, que con el tiempo se llamó el Forat de la Vergonya, sí que dejó de hacer, y lo que en principio era un huertecito muy pequeñito, que no estaba exactamente aquí, sino unos metros más allá, pues movilizando a esos vecinos de una manera voluntaria, pues lo hicieron un poco mejor. Y entonces el ayuntamiento, los servicios jurídicos del ayuntamiento, pues ya cedieron el espacio a la Federación de Entidades del Casco Antiguo. Y entonces hay una gestión comunal en esta Federación de Entidades, de tal manera que son los propios vecinos quienes gestionan los servicios al barrio, ¿no? Y bueno, y entonces el huerto está como una entidad más en esta federación, y además el huerto, la singularidad que tiene es que es absolutamente legal, está dentro del inventario de parques y jardines. Es decir, en Barcelona hay muchos huertos urbanos y ese tiene la singularidad de que, pues eso, que el ayuntamiento lo tiene asumido como si fuera un activo suyo, ¿no? Claro, y a ver, ¿qué piensas acerca de la contradicción que es cultivar en un ambiente con tanta contaminación que hay, ¿no? Y que sea así en la ciudad, que no sea un huerto urbano? Bueno, puede ser una contradicción y puede no serlo, porque al fin y al cabo, como yo creo que cada vez más entre la ciudadanía y en general hay una mayor necesidad de huir un poco del gris del cemento, de la contaminación, encontrar un oasis, ¿no? Donde estar en contacto con la tierra. Y afortunadamente este huerto pues tiene la suerte de estar un poco alejado de
de la circulación de los coches. Es decir, esa contaminación no la sentimos tanto. Y no solo estar en contacto con la tierra, sino también relacionarte con personas que de otra manera hubiera sido imposible conocer. Que todos nos movemos en círculos cerrados y venir a un sitio como este pues te permite abrir un poco tu círculo de amigos y conocidos y conocer gente que en un barrio multicultural como este pues no conocerías. Claro que sí. ¿Y cómo se organizan ustedes para llevar esto del huerto? ¿Cómo se organizan para cuidarlo? Pues no, muy sencillo, es aunar voluntades y si hay ganas, pues la verdad es que resulta muy sencillo. Apenas venimos una vez a la semana y ahora que era el verano sí que hace falta venir más porque las plantas necesitan regarse con más frecuencia. Pero bueno, quedamos una vez, antes por la mañana, ahora por las tardes, pues 2 o 3 días a la semana y nos organizamos por turnos. Bueno, pues que el huerto siempre está abierto. Al contrario que otros huertos que tienen llave y un candado, pues aquí cualquier vecino puede venir y, por ejemplo, cuando es la época del Ramadán, pues los vecinos que son de la fe musulmana, pues vienen aquí a pasar el día. Si hay un vecino, por ejemplo, que tiene que cría pájaros, pues baja con sus jaulas aquí y siempre está abierto. Es decir, que no hace falta que seamos nosotros los miembros más activos, los que estemos aquí para darle vida, no sé, sino que todos los vecinos vienen, a veces con el perro, a veces siempre está abierto y todos estáis invitados. Muy bien. ¿Y a qué crees que se deba el aumento de huertos urbanos en toda Barcelona? Bueno, yo creo que a la gente cada vez le gusta más la idea de cultivar cosas. Es una especie de bricolaje. Puede ser visto como un hobby. Por otra parte también te permite conectar contigo mismo, ¿no? Porque la naturaleza tu propia naturaleza también la ves un poco en el entorno natural, ¿no? Es decir, conectas un poco contigo mismo. Desgraciadamente también, no es muy prosaico decir esto, pero el caso es que el paro también hace que la gente tenga más tiempo libre. Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Y yo creo que la crisis también te hace preguntarte un poco cómo puedo participar con la gente que te rodea, ¿no? Y sentirte un poco en comunidad, ¿no? Y eso te aporta también bienestar, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera podemos participar? O sea, para aportar algo al huerto. Pues es lo más sencillo. Realmente no hace falta saber nada de jardinería ni de agricultura. De hecho, cuando vine yo la primera vez aquí no sabía prácticamente nada. Sigo sin saber mucho, pero bueno. Y el caso es que el tema es que pues uno viene aquí a aprender o sencillamente pues eso, vienes y aprendes, con regar ya es suficiente. Y si además pues ya dice, mira, resulta que ahora hay una plaga, pues la podemos tratar de esta manera, ¿no? Siempre de una manera ecológica, ¿no? Y eso, básicamente es eso. ¿Y tienen algún requisito? O sea, depende de las edades, tipo de persona. No, que está abierto para todo el mundo. Está abierto para todo el mundo. Al fin y al cabo, como es tan sencillo colaborar, puede ser una persona que en silla de ruedas, puede ser un niño muy pequeñito, uno a lo mejor que va en silla de ruedas, lo único que puede hacer es quitar malas hierbas, ¿no? Claro. Y un niño pues puede regar, todos podemos aportar algo, ¿no? Es muy sencillo. Pues nada, muchas gracias y esto fue todo por hoy. Y ya escucharon, para participar no necesitan edades ni requisitos, simplemente tener el ánimo y el deseo de colaborar.
Muchas gracias, hasta la próxima. Bye.